Mi experiencia de vida con el comandante en jefe fueron 3 en los años 2001 y 2002. En el 2001 existía la Oficina Nacional de Estadísticas y éramos una dependencia del Ministerio de Economía y Planificación, del MEC. Cuando aquello existía la selección de cuadros destacados del Estado y el gobierno. Yo salí por el MEC cuadro destacado del año 2000. Y en el año 2001, el comandante en jefe, a todos los que salimos ese año cuadro destacado, nos entregó esa distinción. Y bueno, él nos dio la mano, nos dijo que felicidades por el trabajo realizado, que atendiéramos a la familia, que nos ocupáramos del trabajo, pero también de la familia, que siguiéramos así, que la revolución contaba con nosotros por tiempo indefinido. Esa fue la primera ocasión. Cada encuentro, cada contacto era una enseñanza y era una posibilidad de aprender de ese fenómeno dirigente que era nuestro comandante en jefe. Empezando mi etapa de presidente del Poder Popular, yo participé en una reunión donde tenía un problema con una hernia discal y el comandante, al entrar, yo no pude ponerme de pie y él se dio cuenta. Seguidamente me preguntó qué me pasaba y me dijo que si yo me había atendido la enfermedad o el padecimiento. Inmediatamente le preguntó a los jefes míos que estaban en la reunión y ese llamado de atención nunca se me olvidará. En primer lugar, me dijo que era un irresponsable porque para trabajar lo primero que había que tener era salud. Dio indicaciones que atendieran el caso y al otro día en la mañana, a más tardar a las 10 de la mañana, ya yo estaba operado de la hernia discal. Eso da la medida de cómo el comandante se fijaba en lo personal, cómo atendía a las personas. Y ese día me recuerdo que en 2 ocasiones reiteró a todos los que estaban presentes que para trabajar había que tener salud, que había que cuidarse. Es un recuerdo que tengo que nunca se me ha borrado de mi mente y que más o menos en mi etapa de dirección siempre lo llevé presente y lo utilicé para mi trabajo. La segunda ocasión ya fue más directa. Fue en junio del año 2002 y me citaron con el que era jefe de la Oficina Nacional de Estadística. Todavía seguíamos siendo Oficina Nacional de Estadística del Palacio. Y estuvimos reunidos con él toda la madrugada, desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, intercambiando sobre las cifras, los análisis, las personas que debían estar. Fue una experiencia inolvidable realmente porque era tener enfrente de ti, separado por una mesa, al comandante, compañeros que eran parte de la dirección de la revolución en aquellos momentos, estaban todas las organizaciones políticas y demás, pero el centro éramos nosotros, los de la Oficina Nacional de Estadística, para un análisis de las cifras. Preguntas muy intensas, valoraciones muy intensas. El comandante tenía una libretica azul con un bolígrafo de gel y él sacaba todas las cuentas a mano. Y decía, bueno, esto no puede, aquello así, ¿por qué en tal provincia? Sí, fue un diálogo de 4 horas y media, muy intenso, muy provechoso. Él al final consideró positivo el trabajo que habíamos hecho de la ONU. Éramos ONE, la Oficina Nacional de Estadística, y nosotros de allí salimos convencidos de que habíamos ayudado a todo ese proceso y sobre todo las enseñanzas que habíamos tenido en la reunión con él. Es decir, las preguntas, la forma, el pensamiento. El jefe siempre estaba al tanto de las cosas y siempre llegaba a tiempo. El ejemplo, los huracanes. Yo me recuerdo que en el Michel llegó en horas del mediodía a Cienfuegos, tuvimos un encuentro con él, se le explicó todas las características de la ciudad, las principales afectaciones, intercambiamos sobre medidas que estábamos proponiendo para resolver de inmediato las cosas más elementales
y al concluir salimos al Parque Martí, habló con el pueblo y al rato, para que ustedes tengan una idea de quién era el comandante, nos veía agotado, cansado. Nosotros llevamos 3 días dedicados a esto y el comandante nos dijo: ¿por qué no se montan conmigo en el carro y se van conmigo y vamos conversando en el camino? Y debo decirle que fuimos de Cienfuegos hasta Jaboy Grande. No paramos un momento de conversar en el carro y hasta una crítica recibimos, porque cuando pasamos por Agua de Pasajeros dice: ya ustedes no tienen caña, lo que tienen es caguacín. Llegamos a Jaboy Grande y ¿cuál fue nuestra sorpresa? El primero que se bajó del carro fue él. En el medio de la autopista nos dio un abrazo y nos dijo que nos felicitaba por el trabajo que habíamos hecho y que contaran con la revolución para poder resolver los problemas que había creado el huracán Michelle. En septiembre del año 2002 se hizo un acto central, un tecnológico de química que está en la zona de playa, Mártires de Girón se llamaban aquellos mismos. Allí en el teatro se reunió a centenares de numeradores y supervisores del censo de La Habana para declarar el país listo para el censo, que empezó días después. Allí, bueno, tuve la oportunidad también de estar al lado del comandante en jefe, de otros dirigentes de la revolución, de la oficina, del MEC, de otros organismos, del partido, y me tocó hacer un informe breve sobre la situación del censo, los preparativos, la importancia, que era un censo que se hacía después de 21 años, porque el anterior había sido del año 81, y a continuación de que yo hablara, habló él. Por supuesto habló del censo, la situación política internacional, es la frase esa que el censo servirá para ver la obra de la revolución, él lo dijo como parte de sus intervenciones y su discurso. Y eso es una enseñanza para uno, la forma de abordar un tema, la forma de tratarlo, la importancia política, las consideraciones técnicas. Y yo te diría que, bueno, es una experiencia inolvidable. Es decir, que queda en la vida profesional y personal de uno. Una anécdota también de cómo le dedicaba tiempo a atender al ser humano, a las personas, cómo él reconocía eso. Nosotros recibimos un 26 de julio en Cienfuegos. Al concluir el 26 de julio, cenamos, compartimos y nos marchamos para la casa cada uno. ¿Cuál fue mi sorpresa? 6:30, 7 de la mañana suena el teléfono. Me estaban llamando para decirme que no saliera de la casa y que mi mujer tampoco. Al rato me vuelven a decir que fuera para el mismo lugar en el carro que yo tenía y manejando yo con mi esposa. Cuando llegamos, era el comandante que nos había invitado a compartir con él. Almorzamos un almuerzo largo, interminable, compartiendo muchas vivencias. Y una cosa que nos llamó siempre la atención es cómo él siempre era hablando del ser humano, del cuidado. Y allí nos felicitó por el trabajo que habíamos realizado por alcanzar el 26 de julio. Y me recuerdo que dijo: y también ustedes que son los jefes, tengan presentes sus esposas, que son la retaguardia de ustedes. Hasta ese nivel de detalle. Y eso terminó en que al otro día era el acto del 26 de julio, a los 2 días era el acto del 26 de julio en Matanzas, y nos preguntó que si nosotros íbamos, le dijimos que no estábamos invitados. Bueno, debo decir también con satisfacción que ese día, cuando terminamos de almorzar, que fueron las 5:30 de la tarde, partimos para Matanzas y participamos con el comandante jefe en el acto del 26 de julio de la provincia de Matanzas.
Fidel es un jefe de revolución. Es mi visión. Los jefes de revoluciones en el mundo, revoluciones verdaderas, porque hay muchas, son pocos, se pueden contar con los dedos de la mano, por decir algo, a través de la historia. Y el jefe de una revolución en un país pequeño, bloqueado al lado del país más poderoso del mundo, con una visión, una entereza, hizo que nuestro país tuviera una relevancia mundial. Cuba es un país de una relevancia mundial a pesar de toda la crisis que estamos en estos momentos. Estamos hablando en julio del año 2026, un país que está en crisis por las razones que se conocen perfectamente, ¿no? En medio de un día de apagón, de todas esas cosas. Pero Fidel dio una enseñanza imperecedera, no solo para Cuba, sino para la humanidad. Y eso es un ejemplo que hay que seguir y que ver. Y al haber podido interactuar con él, recibido enseñanzas de él, críticas en un momento determinado, porque en un momento decía, no, pero a ti te sobran tanta gente, y eso no es fácil hablando con el comandante en jefe, y decirle, no sobra por esto. Es decir, ese diálogo, y que me haya permitido tener ese diálogo, y que al final, en esa entrevista, en esa reunión de tantas horas, nos haya reconocido y demás. Yo creo que eso es una enseñanza para toda la vida. El comandante siempre estaba presente en nosotros. Una característica principal es cómo se preocupaba por el ser humano. A mí me parece que esa es una característica principal que tenía y un recuerdo que nos viene a la mente cada rato es cómo después de él estar enfermo se dedicó a hacer experimentos sobre la alimentación animal y diferentes estudios que llevó adelante, pero todo era en función de la sociedad, en función del ser humano. Hay que tenerlo presente y mucho más, yo creo, en las condiciones que estamos viviendo, esas enseñanzas, ese ejemplo de firmeza, de esta voluntad de acero que tenía. Yo creo que hay que tenerla presente y aplicarlas nosotros en este proceso que estamos llevando a cabo, proceso duro y que realmente demanda de todo un esfuerzo y una voluntad por vencer los obstáculos que hoy estamos enfrentando.